Para finalizar nuestro día terminamos el recorrido llegando a Pedro de Valdivia, una salitrera que después de ver lo que es Chacabuco parecen mundos completamente paralelos, pero para profundizar en esto comencemos con Pedro de Valdivia. El tiempo congelado. Antes de llegar a Pedro tuvimos una parada interesante en el Museo de María Elena y en la cual pudimos entrar al Teatro del Pueblo, el cual está bastante bonito. Luego de eso recorrimos unos 40 minutos y llegamos a nuestra última parada. Inaugurado en 1931, Pedro de Valdivia sería una de las salitreras más pobladas, teniendo hasta 14.000 habitantes en su punto máximo. Luego de la crisis del 60 pasó a manos de la empresa SQM, y en el 88 fue privatizada hasta que finalmente cerró en 1996. Apenas bajar del bus se notan las claras diferencias con Chacabuco, como lo es el buen estado en el que se encuentran las estructuras principales, pero para eso vayamos viendo estas detalladamente. También dar un aplauso a los funcionarios que trabajan allá, que nos están esperando. Hay personas que nos están esperando hace mucho rato para poder mostrarnos, ¿cierto?, lo que es el casco histórico de esta salitera. A diferencia de Chacabuco, Pedro de Valdivia no fue utilizada como campo de retención de presos políticos, ya que esta aún estaba habitada durante la dictadura de Augusto Pinochet, mientras que en estructuras principales comenzamos por el teatro. Este es notoriamente más grande que el de Chacabuco y incluso de María Elena. Este se encontraba con afiches y decoraciones de la época, haciendo ver cómo estaba en aquellos días que funcionaba. Mientras que al interior está completamente abandonado, con el techo cayéndose a pedazos, butacas sucias y polvorientas y el escenario desgarrado. En este escenario pudimos bajar al piso inferior donde la tierra era tanta que se percibía flotando en el aire. También habían camerines y habitaciones vacías, pero a diferencia de Chacabuco, en ninguna habitación de todo el pueblo se sentía ese frío que caracterizó algunas en la anterior salitrera. Mientras que cruzando la plaza afuera del teatro se encontraba la escuela básica, a la cual amablemente nos brindaron una breve historia de esta. ¿Qué podría decirme de esta escuela? Bueno, esta escuela básica era partida en dos, dividida en dos grupos. Para este lado estaban los varones y a este lado estaban las damas. Y del año 81 se juntaron las dos, se abrió por el patio y se hizo una sola escuela mixta. En el 81 hasta el 96 estuvo funcionando la escuela hasta que cerró Pedro Valdivia, cerraron el campamento. ¿Y qué pasó con los estudiantes? Fueron trasladados a María Elena, todo lo de la escuela básica de María Elena y el liceo del frente. También se hizo un liceo allá en María Elena provisorio, porque el liceo este de aquí, Pedro, era el liceo industrial. Y en María Elena había el liceo politécnico. Así que tuvieron que reubicarlo a la gente de aquí de Pedro, lo reubicaron en una oficina de trabajo que tenían en ese tiempo los mineros, que eran hartas salas también, y ahí se reubicaron todos los estudiantes del liceo de acá del industrial. Este caballero amablemente nos dejó entrar a una de las salas de clases delimitadas con una cadena. En esa se podían ver libros, cuadros, fotos y más cosas de una escuela. Era llamativo ver cómo era el diseño de las cosas de antes a comparación de cómo son ahora.
mientras que la biblioteca en lo personal era muy extraña, ya que eran montañas de papeles que iban desde guías, controles y informe de notas. La tierra aquí es tanta en el suelo que se creaba una nueva capa sobre este. Al igual que Chacabuco, aquí también hay una pulpería, y afortunadamente en esta sí pudimos entrar. Bueno, esta pulpería se inauguró el año 1931 y siempre fue que el sistema no era con ficha, era un sistema de pago ¿cómo te puedo explicar? Con boleta, en el cual iba así como un vale donde tú podías sacar lo que la empresa te destinaba. Tú podías sacar con ese valor de tu sueldo, podías sacar mercadería, ropa, zapatos, lo que tú quisieras sacar. Pero el año 56 hubo una matanza en Pedro Valdivia, en la cual con esa lucha que hubo se dejó de dar ese vale y ya empezó a trabajarse con plata. ¿Podría darme unos detalles de la matanza de Pedro Valdivia? Bueno, eso fue el año 1956, cuando se pusieron como en rebeldía los sindicalistas y ya no querían que se les siguiera pagando un tema de vale y empezaron a protestar, y en esa protesta se presentó una lucha entre carabineros y los sindicales, que al final mataron a 4 sindicalistas, que fue esa matanza al lado del teatro. Y por último, ¿era conveniente el sistema que se implementó en esta pulpería a comparación del de las fichas? Es que en cierto sentido siempre el empleador buscaba cómo favorecerse más él, porque si la persona no salía de acá de La Pampa a buscar el dinero a otro lugar, todo el dinero iba quedando acá mismo, se iba quedando derrotando nomás, no iba saliendo. Entonces sí les convenía, pero el sistema de ficha ya era como mucho más antiguo, que fue en las otras salitreras que no tenían sistema de otra forma de pago. La pulpería tenía muchas cosas de la época y en lo personal lograba transmitir ese sentimiento de volver atrás a ver cómo eran las cosas, algo que transmite todo el pueblo en general, como si este estuviera congelado en el tiempo. Las cosas iban desde artículos para el hogar o personal, que era lo que más abundaba en el lugar, comida o incluso cosas de consumo como lo son revistas de famosos. Luego de ver la pulpería decidimos ir a una zona de locales que estaba detrás de esta, que a la par estaba junto a las casas, las cuales estaban completamente vacías y todas eran exactamente iguales de una manera estructural, y por cuadra llegaban a ser 10 casas. Se podía ver mucha propaganda de la época que iba desde Allende hasta Fray. También es de resaltar el desgaste de las casas y la gran cantidad de basura que había en estas, y aún con esto se podían ver cosas que pertenecieron a los tiempos que vivía gente aquí, como carteles, zapatos, y incluso encontramos una pelota de fútbol. Los carteles iban desde locales de comida hasta incluso una casa que servía de peluquería. Luego de eso está el hospital, el cual no tuvimos mucho tiempo de ver, pero resalto que las habitaciones estaban muy rayadas y vacías. Fuera del escombro y la basura había una cama metálica y una máquina de metal muy grande que cubría más de la mitad de la pared donde ésta se ubicaba. Aunque Pedro de Valdivia no cuenta con cosas tan de impacto visual y histórico como lo es Chacabuco, sí se siente una vibra y aura más calmada e incluso alegre, en un lugar donde el tiempo de un día para el otro se detuvo y la gente simplemente se fue a otros lados, ver cómo eran la vida cuando no habían cosas a las que hoy estamos tan acostumbrados.
En síntesis podría decir que esta salida sirvió mucho para ver una porción de nuestra historia como país, tanto una parte bélica como otra no tanto. Siempre es interesante ver estas cosas históricas de este punto de vista en lugar de la manera tradicional en una sala de clases, y la verdad, regresando a Calama vuelvo pensando en las experiencias que viví en esta salida a terreno, de cómo pude ver la historia tan cerca y tan viva también, y esta oportunidad que se nos dio, no se da todos los días y hay que aprovecharlas. Sin nada más que decir, este ha sido el video de hoy y nos vemos en la próxima.